Hola, muy buenas, mi nombre es Samuel González y hoy les voy a hablar sobre Scheme. Scheme es un lenguaje de programación funcional y es un dialecto derivado de Lisp. Scheme fue desarrollado por Guy L. Steele y por Gerald J. Sussman. Esto fue en la década de los 70 y fue introducido en el mundo académico a través de una serie de artículos conocidos como los Lambda Papers. Estos Lambda Papers obviamente son por parte de su creador, Sussman y Steele. Estas personas, o sea, sus creadores, buscaban un lenguaje o buscaban crear un lenguaje con una semántica muy clara y muy sencilla. Ellos pensaban y tenían la creencia de que los lenguajes no se deberían desarrollar añadiendo muchas características, sino quitando las debilidades y las limitaciones que hacen ver a las características adicionales como necesarias. Ya que la gente que estandarizó Scheme es realmente muy conservadora en cuanto al hecho de añadir nuevas características, porque para ellos la calidad ha siempre sido mucho más importante que la utilidad empresarial. Por eso es que a Scheme se le considera como uno de los lenguajes mejores diseñados de propósito general. Se podría decir también que Scheme es uno de esos lenguajes que al momento de aprenderlo te ayudan a mejorar tus prácticas como programador. Para desarrollar un poco más el tema de Scheme y de cómo funciona, vamos a hablar sobre sus primitivas. Las primitivas de Scheme consisten en un conjunto de tipos de datos, formas especiales y funciones incluidas en el lenguaje. Las primeras primitivas de las cuales hablaremos hoy serán las funciones aritméticas. Las funciones aritméticas en Scheme tienen una estructura muy característica y muy distinta a los otros lenguajes de programación tradicionales. Los cálculos más básicos, llámese suma, multiplicación, división y resta, se llevan a cabo dentro de dos paréntesis, donde el primer elemento que se va a colocar es el símbolo de la operación que se desea realizar, seguido luego de el primer término, separado obviamente, estos tienen que ir separados por un espacio, y luego del primer término ponemos otro espacio más y colocamos el segundo término con el cual se desea sumar, restar, multiplicar, dividir o lo que sea. Por lo menos aquí en la primera fila de nuestra primera columna tenemos más 3 3. Obviamente eso sería 6 el resultado. Luego abajo tenemos menos 9 7. Sería 9 menos 7 en nuestro idioma tradicional, que daría como el resultado 2. Luego tendremos por 8 5, que sería 8 por 5, que nos daría como resultado 40. Y luego tenemos, bueno, el slash, o sea, la división, 4 espacio 4, que sería 4 entre 4 igual a 1. También las funciones aritméticas tienen algunas palabras reservadas que nos permiten hacer operaciones matemáticas un poco ya más complejas, como sería el caso de abs, exp, min y max. Abs es lo que vendría siendo el valor absoluto. Por lo menos aquí tenemos abs menos 3, que sería igual a 3, porque sería como meterlo, ese menos 3, perdón, en las barras de valor absoluto. Luego tenemos EPS, que vendría siendo una potencia, donde 3 sería la base y 2 sería el exponente. Luego tenemos min y max. Min y max nos permiten reconocer el número menor de una serie de números que nosotros le introduzcamos. Y max, bueno, ese es el caso de min, y max nos permite determinar el número mayor en una serie de números que nosotros le introduzcamos. Por lo menos en el caso de min, tenemos 1, 2 y 3. Ahí el número que devolvería sería 1. En max también tenemos el 1, 2 y 3 y el número que nos devolvería sería el 3. Luego pasando a la siguiente primitiva tenemos las definiciones de nivel superior.
Las definiciones de nivel superior nos permiten asignar valores a variables específicas. Estas variables las podremos usar en cada una de las funciones de nuestro programa. La forma de definir variables en Scheme es muy sencilla, o sea, colocamos entre paréntesis la palabra reservada define, luego un espacio y colocamos el nombre que queremos darle a nuestra variable. Por lo menos en este caso tenemos como nombres de variable y, z y x. En el caso de la variable y está reservando un carácter, porque luego seguido del nombre de variable tenemos que poner con lo que queremos rellenar esa variable. Entonces tenemos un carácter el cual sería q. En el caso de z estaríamos reservando lo que sería un string, porque tenemos una palabra dentro de dos comillas. Y por último, en el caso de x estaríamos reservando un entero porque tenemos el número 3. Define no solamente nos permite almacenar variables, también nos permite almacenar funciones dentro de sí. Para definir las funciones es exactamente lo mismo. Primero ponemos la palabra reservada define, luego ponemos el nombre de la función que queremos reservar, ponemos luego los parámetros que tenemos que enviarle en caso de que hayan que enviarse, y luego de eso ya pondríamos como lo que sería el cuerpo de la función. Por ejemplo, en este caso tenemos una operación que determina la media entre el parámetro A, entre la suma del parámetro A y el parámetro B, y que luego se divide entre 2 para finalmente obtener lo que sería la media. Ya continuando nos tocaría el turno de las expresiones de lambda. Las expresiones de lambda son expresiones anónimas que nos permiten crear procedimientos en un cuerpo que se evalúa secuencialmente. Básicamente serían funciones, pero que son anónimas, o sea, funciones que no tienen un nombre en específico. Entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué definimos las funciones lambda en vez de definir con el mismo define? Bueno, el caso es que cuando nosotros hacemos el define, estamos reservando una palabra y esa palabra le estamos asociando un valor. Un valor, o sea, un valor de función que vendría siendo un cuerpo. En cambio, en las funciones lambda no se hace esto, pues no se le asigna un valor no se le asigna un valor a una variable, sino que se ejecuta en ese momento y ya luego no se vuelve a utilizar más esa función que está dentro del lambda. Entonces, cuando nosotros querramos utilizar una función que va a tener un solo uso, que no va a ser reutilizable, bueno, empleamos una función lambda o una función let, que ya sería otro punto que veremos más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos una función sencilla hecha con lambda, que la declaramos así de esta forma. Primero colocamos entre paréntesis lambda, luego le enviamos nuestro parámetro, en este caso será num, que va a introducir un string que va a ser un nombre. Luego para esta función colocamos string append. String append es una forma de concatenar que tiene scheme. Entonces aquí lo que queremos es concatenar para armar una frase. Por lo menos aquí tenemos lo que sería hola, espacio, entre comillas. Y esto lo vamos a concatenar con lo que sea que nos introduzca el usuario, pues. Entonces si, por ejemplo, el usuario escribe en nom, o sea, en nombre, o sea, coloca Samuel, sería hola, Samuel. Y básicamente eso sería todo lo básico que hay que saber de lambda. Como siguiente punto ya tendríamos las variables y expresiones let. Primero vamos a hablar un poco de lo que es let en sí. Let lo que hace es que asigna un nombre a resultados de sus expresiones. Let es una forma de definir variables bastante recomendada al momento de definir valores independientes, debido a que éste lee los valores de derecha a izquierda. O sea, esto es lo que lo diferencia a let de lambda. O sea, lambda cuando que lee normalmente los valores de izquierda a derecha, let lo hace de derecha a izquierda. Porque si definimos una función exactamente igual dentro de lambda y luego la volvemos a definir dentro de un let, esta nos dará un resultado totalmente distinto.
debido a esta peculiaridad que posee el LED. En el ejemplo del LED tenemos esta función. Bueno, primero declaramos lo que es el LED en sí, y adentro de los paréntesis del LED tenemos dos parámetros que ya también están definidos por mi persona. O sea, no son parámetros que se puedan definir por el usuario, simplemente porque ya yo los establecí. Entonces tenemos que X va a ser igual a 1 y que Y va a ser igual a 2. Luego, estos dos valores se van a sumar y van a mostrar este resultado. O sea, sería la suma de 1 más 2. Ahora, como ya les dije en el concepto de lo que es LED, todo esto se realiza de derecha a izquierda. Entonces, lo primero que haría el programa al momento de ejecutarse sería eh, hacer que el valor de Y sea igual a 2 y luego pasaría a que el valor de X sea igual a 1. Luego ya pasaría a la otra línea, realizaría la suma y ya entregaría los valores. Pero hay que tomar muy en cuenta esto porque al momento de hacer restas, divisiones u otro tipo de operaciones, podemos obtener resultados que a lo mejor nos parezcan un poco raros al momento, pero esto es debido a que estamos empleando un LED. Entonces tenemos que tomar en cuenta cómo esto se maneja. Como siguiente punto de las variables y expresiones de LED, tenemos el LED asterisco o el LED estrella, como quieran conocer. El LED asterisco se diferencia del LED normal porque este evalúa las funciones de izquierda a derecha, o sea, en dirección totalmente contraria al LED normal. Aquí en este ejemplo que tenemos, vemos que al principio X va a ser igual a 5 y que luego el valor de Y va a ser igual a la suma de 2 más X, o sea, de 2 más 5. Entonces el resultado en este caso será 7. Y igual 7. Pasando al siguiente punto de las primitivas skin, tenemos las expresiones condicionales. Skin en su sistema de expresiones condicionales emplea también el if, que es una palabra reservada que se usa en bastantes lenguajes de programación. Pero obviamente usa el if, pero adaptándolo a su sintaxis. En esta forma de emplear el if se establece primero el condicional, o sea, primero se coloca el if, luego se coloca la condición en sí, para después colocar la respuesta que daría el programa si esa condición se cumpliese. Y después, separado por un espacio también, se colocaría la respuesta en caso de que la condición no se cumpliese. Por lo menos tenemos este ejemplo. Tenemos aquí primero if y luego entre paréntesis tenemos lo que sería el condicional de este if, que es number con signo de interrogación. Esto lo que quiere decir es que va a comprobar si lo que se le está pasando es un número. Entonces tenemos que number, signo de interrogación, luego tenemos dos comillas hola, un string, y luego ya tenemos lo que serían las respuestas que enviaría el programa en caso de que esto se cumpliese o en caso de que no. En caso de que esto se cumpliese, nos mostraría la palabra true, y en caso de que no se cumpliese, nos mostraría la palabra false. En este caso, hola es un string, no es un número. Entonces, este condicional nos mostraría como respuesta la palabra false. Pasamos al siguiente punto de las primitivas de Skin y tenemos los operadores condicionales. Los operadores condicionales son conectores que nos permiten darle muchísima más profundidad al código de nuestras condiciones. Dentro de los operadores condicionales tenemos los operadores aritméticos, los operadores lógicos y los que serían determinados como otros operadores. En los operadores aritméticos tendríamos lo que serían lo que es el igual, el mayor que, el menor que, el mayor igual que, menor igual que y otras
y otras palabras reservadas como lo son even, odd y zero. Even lo que hace es que determina si el número que estamos introduciendo es un número par, y odd lo que hace es que determina si el número que estamos introduciendo es un número impar. Por otro lado, cero nos ayuda a determinar si el número que estamos introduciendo es un cero. Luego, pasando ya a lo que serían los operadores lógicos, tenemos lo que sería OR, AND y NOT. OR lo que hace es que si una de las condiciones que nosotros establecemos en el if es verdadera, automáticamente ese condicional se cumpliría. Un caso totalmente distinto pasa con AND, ya que si en AND alguna de las condiciones es falsa, eso indicaría que ese condicional, ese if, no se cumpliría. Y por último tendríamos lo que sería NOT, que es una especie de negación que nos ayuda a indicarle al programa que si lo que estamos señalando con el NOT no se cumple, entonces la condicional tiene que darnos como resultado un verdadero. Entre los otros operadores que podemos encontrar tenemos el number, signo de interrogación, que ya lo vimos anteriormente. Obviamente nos permite evaluar si el valor que le estamos ingresando es un número. Luego tenemos el string, signo de interrogación, que nos permite determinar si lo que se está ingresando es un string. Luego tenemos el char, signo de interrogación, que nos permite evaluar si lo que estamos introduciendo es un char. Luego tenemos el boolean, signo de interrogación, que nos permite determinar si lo que estamos introduciendo es un booleano. Luego ya tenemos lo que sería equal, que equal nos permite comparar si dos valores son iguales. Es algo similar a lo que sería el igual, o sea, el igual de toda la vida, pero con la diferencia de que equal se puede utilizar tanto para strings, tanto para listas, tanto para char, o sea, para el tipo de variable que nosotros queramos encontrar su igualdad. Luego ya tendríamos even, odd y zero, que ya los expliqué anteriormente. Luego el null, que pregunta si el valor que estamos introduciendo es un valor nulo. Y luego el empty, que se usa más que todo en las listas, que nos pregunta si la lista que estamos introduciendo es vacía o no. Muy bien, pasemos a hablar de lo que serían las listas. Las listas son variables que tienen la capacidad de almacenar más de un dato de un tipo. Son algo similar a lo que serían los arreglos en otros lenguajes de programación. Para recorrer una lista podemos emplear bastantes funciones realmente, pero por lo menos aquí yo recopilé tres que creo que son como que las más eficientes o las más entendibles, pues. Tenemos primero la que sería la función o palabra reservada first, que nos muestra el primer elemento de nuestra lista. Luego, por otro lado, tendríamos lo que sería rest, que nos muestra todos los elementos restantes de la lista, o sea, todos los elementos excepto el primero. Y por último, tendríamos lo que sería el list ref, que ya nos permite como que seleccionar un elemento específico de la lista. Pero a este tendremos que enviarle un valor adicional, o sea, un número para determinar. Por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos conocer el elemento de la lista número 3, introduciríamos listRef, luego el nombre de nuestra lista y luego colocaríamos 2, porque acuérdense que por lo menos en el caso de lo que son los arreglos, se empieza a contar desde el número 0. Entonces si queríamos conocer el número que está en la casilla número 3, se empezaría a contarse desde 0, 1 y 2. Y ese sería nuestro tercer elemento de la lista. Bueno, ya para finalizar con lo que serían las primitivas de Scheme, tenemos lo que es la recursividad. Una función recursiva es aquella que se llama a sí misma. Se podría decir que esto es una forma de iteración simplificada. Para poder entender bien lo que sería la recursividad, veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo es una función que definí y que se llama sumar lista. A sumar lista le pasaremos una lista
al cual aquí señalamos como L. Entonces, lo que hará esta función es comprobar si la lista está vacía. En el caso de que está vacía, nos mostrará el número 0. Ahora lo siguiente que hará esta función será sumar el primer elemento de nuestra lista con el resto de elementos de nuestra lista. El resto de elementos estarán enviados como parámetros en la misma función sumar lista, por lo cual se irán sumando uno a uno hasta que al final entreguen como resultado lo que sería el total de elementos o el total de la suma de todos los elementos de nuestra lista. Bueno, ya con esto damos por finalizado este video. Espero les haya gustado y espero hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Adiós.